El tema de las alergias es un problema, o la época de alergias es un problema que comienza con el otoño, prácticamente terminando la temporada de lluvias. ¿Y por qué si hago referencia a esto? Porque miren, cuando hay polen en el ambiente y llueve, pues todo se va al piso y se limpia el ambiente, de contaminantes sobre todo, que eso es fantástico. Entonces, termina de llover, entramos en un periodo de nula polución, nula precipitación y se empieza a acumular esto. Los contaminantes, el polen, partículas de la construcción o PM5, PM10 que le llamamos, que son partículas que atacan la vía respiratoria, se acumulan y que son pues dañinas para el ser humano. Y entonces empieza uno a tener problemas respiratorios, problemas de alergia. Ahora le sumamos luego el incremento de virus, el incremento de infecciones respiratorias, el encierro, la falta de ventilación, todo eso va sumando para que en el periodo de otoño, de invierno, haya muchas alergias, ¿no? Y este año, esta temporada pasada, no fue la excepción. Hubo una gran cantidad de pacientes alérgicos y hasta el momento sigue habiendo. Prácticamente no se ha sentido ese bajón, esa disminución que siempre se presenta en esta época del año, ya entrada la primavera. ¿Por qué? Pues porque cambia la polinización, cambia la floración, las mismas especies de árboles que polinizaban en el otoño y en el invierno, ya en primavera ya no son importantes, pero dan paso a otras, ¿no? El chiste es que no ha cedido. Continúa. Y el punto es que el cambio climático tiene mucho que ver con esto, ¿ok? Pongámoslo en estos términos. Aquellos pacientes con rinitis alérgica, ¿no? El paciente que todo el tiempo está mocoso. Pero no solo eso. Se le tapa la nariz, no respira, no duerme porque se levanta en la madrugada porque la nariz ya no sirve y la boca seca y la garganta irritada. Necesita respirar. Son datos muy frecuentes de cuadros de lo que está pasando. Son casos reales de lo que está pasando de rinitis alérgica, por ejemplo. Hablemos de las conjuntivitis. El paciente que empieza con el ojo lloroso, el lagrimeo, la comezón intensa y la hinchazón de ojos, a grado tal que ni siquiera es capaz ya de abrir los ojos porque le lastima el sol, le lastima la luz incluso de las lámparas, las pantallas, todo. El paciente que tiene problemas bronquiales, el paciente que tiene asma, empieza con problemas de falta de aire, con tosecita, la tosecita se va haciendo más fuerte, empieza realmente un cuadro de falta de aire o disnea que le llamamos, que es esta sensación de ahogo o respiraciones cortas y continuas, ¿no? Estás taquicárdico, taquipneico, o sea, respirando rápidamente, con silbidos en el pecho. Mucha gente los denomina de diferentes maneras, ¿no? Silbidos, sibilancias, pillidos, sensación de hervor en el pecho, todas son válidas y esa es una característica, ¿no? Entonces, solo estas respiratorias, estas enfermedades alérgicas respiratorias están completamente exacerbadas, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar un poco la concentración de polen en el ambiente? Sabemos que no podemos modificar lo que está fuera de nuestra casa. Hay que partir de eso. Pero dentro de la casa sí hay cosas que podemos hacer. Miren, mucha gente me ha preguntado si los purificadores de aire o los filtros de aire pueden funcionar. Y creo que este es un ejemplo clásico en donde sí puede ser. También los ionizadores de partículas. La desventaja es que solo cubren una pequeña área, ¿no? Depende del tamaño para lo que está diseñado el aparato, pero están diseñados para una habitación de pequeño tamaño o de mediano tamaño si ustedes quieren. 12, 15 metros, no más. Entonces, si uno quiere tener toda su casa purificada, necesitaría tener más de un equipo. O los ionizadores, aquellos que lanzan una carga eléctrica al ambiente
tiene un olor muy particular, muy, muy agradable. Pero todas las partículas que están suspendidas, polvo, pelos de animales, algunos contaminantes y por supuesto el polen, todo se va al piso, ¿no? Se ioniza, agarra una carga mayor y se va al piso, entonces ya uno no lo está respirando. Todo eso funciona. Que no es la solución para estos problemas, pero puede ayudar a disminuir el problema. La otra cosa que se recomienda es, por ejemplo, no salgas a hacer ejercicio en ciertos horarios. ¿Cuáles son los horarios donde puede haber más problema? Pues más o menos entre las 9 y 4 de la tarde, ¿no? Yo les pediría que ampliáramos este horario por el tema de las horas pico de los contaminantes de los autos, ¿no? Entonces, hacer ejercicio muy tempranito o mucho más tarde. Si el ejercicio se puede realizar dentro de casa, se puede realizar en un gimnasio, en algún gimnasio techado, no sé, una cancha de básquetbol, voleibol, por supuesto, correr, nadar, es mejor. Por supuesto que es mejor que esté techado, porque así no respiramos las partículas, lo que está afuera, los contaminantes. Hay que tratar de mantener cierta ventilación en la casa, pero no tener todo el día las ventanas abiertas, sino abrir un poquito y cerrar. Cerrar en los horarios en los que se presume que hay menos concentración de polen en el ambiente, o menos contaminantes también. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Programa de Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río. Perdón por esta entrada tardía, pero estaba atendiendo a algunos pacientes, entonces me retrasó unos minutitos. Espero que no sea esto un problema para ti. Rápidamente, agradezco que estés conectado. Agradezco también a todas las personas que nos ven, nos escuchan tanto en el Facebook Live, aquellas personas que sintonizan @alergia Polanco Lomas en el Facebook Live, aquellos que de manera asincrónica, ya sea en las páginas de YouTube o en Spotify o en las otras plataformas de podcast como Anchor, Google Play, también escuchan el programa de Escucha tu Salud. Bienvenidos todos, gracias. Y bueno, sin preámbulo, entramos al programa. Déjenme les doy unas pistas sobre el COVID. Se ha hecho mucho ruido desde que científicos americanos, particularmente los de la CDC, está esta campaña sobre si realmente el COVID fue producido, elaborado de manera artificial en un laboratorio chino o realmente fue una mutación de la naturaleza. Entonces, desgraciadamente los chinos son muy herméticos, cerrados, nunca han dado facilidades para la investigación, pero bueno, hay nuevas noticias. Y la noticia es que en el mercado de mariscos, pescados en Wuhan, donde se originó, donde fue el punto cero de la pandemia, se empezaron a hacer muestreos de ADN y de material genético, y entonces empezaron a descubrir todas las especies de animales que pudieron haber tenido contacto con el virus, porque lo expresaban y lo manifestaban en estos restos de material celular y particularmente el material genético que se encontraba. Entonces se pudieron identificar efectivamente a varias especies de animales, ¿no? Uno de ellos, y que lo expresó en grandes cantidades, es una cosa que se llama perro mapache. El perro mapache, si ustedes ven una foto, efectivamente hagan de cuenta que es un mapache con tamaño de perro. Es una cosa híbrida y muy fea, pero que ahí está y que se comercializaba tal como se decía que se comercializaban muchas especies silvestres en este mercado, no tan solo mariscos y pescados.
Y resulta que este perro mapache tenía una gran expresión de coronavirus en los restos celulares que se encontraban, ¿no? ¿En dónde? En sus heces, en sus excrementos, en todo esto. Por lo tanto, una nueva hipótesis hace pensar que el perro mapache fue, si bien no es cierto, quizá no fue el origen de la pandemia, fue uno de los agentes que fue hospedero y transmisor del mismo COVID. Esto quiere decir que el COVID infectó al perro mapache y este fue capaz de transmitir a otras especies y probablemente al humano. Esto todavía no puede confirmarse y todavía no tenemos los elementos para decir que sí, realmente el perro mapache fue el que infectó al ser humano, pero de que fue un portador del virus es un hecho. Es un hecho porque comparado con otras especies, el perro mapache tenía una gran expresión del material genético del COVID. Por lo tanto, el perro mapache fue un vehículo y todavía estará por verse si realmente fue el que originó este traspaso, esta traslocación de una especie, de un mamífero a la especie humana. Eso todavía no se puede saber, ¿no? Entonces todavía esto pues hace pensar pues que realmente el virus, pero no lo descarta, pues tiene un origen más natural esta mutación que una mutación en un laboratorio. Eso quizá nunca lo sepamos, pero es como más información, ¿no? El hecho es que recuerden ahorita que estamos en una guerra sin cuartel y es una guerra económica entre Estados Unidos y China. Entonces todo lo que pueda afectar la economía de China, pues le van a sacar naturalmente provecho los paisanos del norte, ¿ok? Y en esas vamos, ¿no? Otro tema no tan corto como este comunicado que les quería dar es sobre lo que está pasando con el polen y las alergias respiratorias sobre todo, ¿no? Las alergias respiratorias pues son la conjuntivitis. Y ahorita recuerden, acaba de entrar hoy la primavera y estamos festejando eso. En teoría el clima debería de cambiar, pero hemos visto que tenemos mañanas muy frías o frías, noches también, y durante el día hay un calor terrible, ¿no? Todo esto se debe gracias al cambio climático que estamos viviendo. Es una realidad que nos ha alcanzado el cambio climático y pues está afectando nuestro día a día, está afectando nuestras actividades, está afectando nuestra vida. Y una de las cosas que está afectando son los temas de alergia. Todos los pacientes alérgicos que alguna vez fueron y que a lo mejor tenían mucho tiempo de no manifestar alguna característica, algún mal, pues ahora es el hecho de que lo están empezando a manifestar nuevamente. Se han reactivado, se han recrudecido sus cuadros de alergia y una de las causas es esta. El cambio climático está haciendo que tengamos estaciones raras, incremento importante en la liberación de pólenes. A lo mejor lo que se ha visto es que se ha adelantado y que ha aumentado la concentración ambiental del mismo polen. Por ejemplo, miren, en los Estados Unidos estaban muy preocupados y alarmados informando que el hecho de que hayan tenido ellos unos inviernos muy fríos, muy cruentos, y que de repente se llegue la primavera de manera abrupta, quizá, donde el cambio fue muy rápido, como que no hubo un periodo de transición, y esto hace que la época de floración de las plantas se dé en mucho mayor cantidad, en mucho mayor volumen el polen que están liberando y durante más tiempo. Entonces presentaban ellos unos gráficos o esquemas en diferentes estados de la Unión Americana donde se veía
que muchos de ellos van a tener periodos de floración en esta primavera de más de 2 meses, cosa que comparado con periodos anteriores era mucho más de lo que estaban acostumbrados. Entonces, realmente este es un ejemplo nada más documentado de cómo el cambio climático está afectando la cantidad de polen que las plantas, los árboles, los pastos liberan al ambiente. Las lluvias también tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en este país, todo México más bien, vamos a estar sometidos a un estrés hídrico, y esto es el término que utilizaron en la Conagua. Es decir, vamos a sufrir, es como decir de manera muy elegante, vamos a tener sequías. Pues bueno, vamos a sufrir de sequías, ¿no? Depende de dónde, depende si son estados del norte, del centro, del sur, pero la capacidad y la cantidad de agua para abastecer a todas las casas va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque no va a llover. Porque no va a llover igual que el año anterior al menos, o no va a llover como otros años donde llovía considerablemente. Entonces, esto es cambio climático. Todo esto afecta la floración, la polinización de muchas especies. Y lo estamos viendo. El tema de las alergias es un problema, o la época de alergias es un problema que comienza con el otoño, prácticamente terminando la temporada de lluvias. ¿Y por qué si hago referencia a esto? Porque miren, cuando hay polen en el ambiente y llueve, pues todo se va al piso y se limpia el ambiente de contaminantes, sobre todo, que eso es fantástico. Recuerden que después de que una buena llovizna, una buena tormenta, pues al otro día amanece el cielo azul, todo claro, las nubes blancas, no hay nada, no hay contaminación, no hay partículas libres, no hay nada, no hay polen, por supuesto. Entonces tienen que pasar horas y días para que se vuelva otra vez a contaminar el cielo. Entonces, termina de llover, entramos en un periodo de nula polución, nula precipitación, y se empieza a acumular esto. Los contaminantes, el polen, partículas de la construcción, o PM5, PM10 que le llamamos, que son partículas que atacan la vía respiratoria, se acumulan y que son pues dañinas para el ser humano. Y entonces empieza uno a tener problemas respiratorios, problemas de alergia. Ahora le sumamos luego el incremento de virus, el incremento de infecciones respiratorias, el encierro, la falta de ventilación. Todo eso va sumando para que en el periodo de otoño, de invierno, haya muchas alergias, ¿no? Y este año, esta temporada pasada, no fue la excepción. Hubo una gran cantidad de pacientes alérgicos y hasta el momento sigue habiendo. Prácticamente no se ha sentido ese bajón, esa disminución que siempre se presenta en esta época del año, ya entrada la primavera. ¿Por qué? Pues porque cambia la polinización, cambia la floración. Las mismas especies de árboles que polinizaban en el otoño y en el invierno, ya en primavera ya no son importantes, pero dan paso a otras, ¿no? El chiste es que no ha cedido. Continúa. Y el punto es que el cambio climático tiene mucho que ver con esto, ¿ok? Pongámoslo en estos términos. Aquellos pacientes con rinitis alérgica, ¿no? El paciente que todo el tiempo está mocoso. Pero no solo eso. Se le tapa la nariz, no respira, no duerme porque se levanta en la madrugada, porque la nariz ya no sirve, la boca seca y la garganta irritada. Necesita respirar. Son datos muy frecuentes de cuadros de lo que está pasando. Son casos reales de lo que está pasando de rinitis alérgica, por ejemplo. Hablemos de las conjuntivitis. El paciente que empieza con el ojo lloroso, el lagrimeo, la comezón intensa y la hinchazón de ojos, a grado tal que ni siquiera es capaz ya de abrir los ojos porque le lastima el sol, le lastima la luz incluso de las lámparas, las pantallas, todo. El paciente que tiene problemas bronquiales, el paciente que tiene asma, empieza con problemas de falta de aire, con tosecita, la tosecita se va haciendo más fuerte,
empieza realmente un cuadro de falta de aire o disnea, que le llamamos, que es esta sensación de ahogo o respiraciones cortas y continuas, ¿no? Estás taquicárdico, taquipneico, o sea, respirando rápidamente, con silbidos en el pecho. Mucha gente los denomina de diferentes maneras, ¿no? Silbidos, sibilancias, pillidos, sensación de hervor en el pecho, todas son válidas y esa es una característica, ¿no? Entonces, solo estas respiratorias, estas enfermedades alérgicas respiratorias están completamente exacerbadas, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar un poco la concentración de polen en el ambiente? Sabemos que no podemos modificar lo que está fuera de nuestra casa. Hay que partir de eso. Pero dentro de la casa sí hay cosas que podemos hacer. Miren, mucha gente me ha preguntado si los purificadores de aire o los filtros de aire pueden funcionar. Y creo que este es un ejemplo clásico en donde sí puede ser. También los ionizadores de partículas. La desventaja es que solo cubren una pequeña área, ¿no? Depende del tamaño para lo que está diseñado el aparato, pero están diseñados para una habitación de pequeño tamaño o de mediano tamaño, si ustedes quieren. 12, 15 metros, no más. Entonces, si uno quiere tener toda su casa purificada, necesitaría tener más de un equipo. O los ionizadores, aquellos que lanzan una carga eléctrica al ambiente. Tiene un olor muy particular, muy, muy agradable. Pero todas las partículas que están suspendidas, polvo, pelos de animales, algunos contaminantes y por supuesto el polen, todo se va al piso, ¿no? Se ioniza, agarra una carga mayor y se va al piso, entonces ya uno no lo está respirando. Todo eso funciona. Que no es la solución para estos problemas, pero puede ayudar a disminuir el problema. La otra cosa que se recomienda es, por ejemplo, no salgas a hacer ejercicio en ciertos horarios. ¿Cuáles son los horarios donde puede haber más problema? Pues más o menos entre las 9 y 4 de la tarde, ¿no? Yo les pediría que ampliáramos este horario por el tema de las horas pico de los contaminantes de los autos, ¿no? Entonces, hacer ejercicio muy tempranito o mucho más tarde. Si el ejercicio se puede realizar dentro de casa, se puede realizar en un gimnasio, en algún gimnasio techado, no sé, una cancha de básquetbol, voleibol, por supuesto, correr, nadar, es mejor. Por supuesto que es mejor que esté techado, porque así no respiramos las partículas, lo que está afuera, los contaminantes. Hay que tratar de mantener cierta ventilación en la casa, pero no tener todo el día las ventanas abiertas, sino abrir un poquito y cerrar. Cerrar en los horarios en los que se presume que hay menos concentración de polen en el ambiente, o menos contaminantes también. Y para todos aquellos que ya saben que estas temporadas son particularmente difíciles, no se esperen hasta que estén mal, no se esperen hasta que tengan un verdadero problema de alergia para que vayan a consulta, ¿no? Incluso vayan mucho antes, de manera preventiva, para que su médico les recomiende algún tipo de antialérgico. Hay muchos tipos de antialérgicos, nasales, tomados, respirados o inhalados, en pastillas, en jarabes, en lo que sea, y de diferentes tipos, para prevenir precisamente la presentación de los cuadros de alergia. Entonces, espero que esto sea de utilidad, porque seguramente están sufriendo algunos de alergias, ¿no? Y es que resulta que en las grandes ciudades, a diferencia de en ciudades más pequeñas o en ciudades que están en el campo o en ciudades en zonas no urbanizadas,
el tema de las alergias, pese a lo que se pensara, es mucho mayor en las ciudades que fuera de las ciudades. Entonces, por ejemplo, ciudades como la Ciudad de México, es una urbe muy poblada, muy contaminada. Las alergias la pueden padecer el 30% de la población, el 40% de la población, ¿sí? Tener rinitis, tener conjuntivitis, tener algo en algún momento de su vida, en algún tiempo, en algún lugar. No quiero decir que todos estén enfermos al mismo tiempo, porque sería esto una ciudad enferma, pero se ha medido y se ha visto que sí han tenido síntomas de este tipo de enfermedades, de este tipo de alergias, ¿ok? Bueno, entonces, hablemos del agua corporal, del agua que debemos de tener. Estamos entrando en un periodo, en la primavera, en un periodo donde el calor va a ir aumentando. El calor va a ser muy intenso. Vamos a tener, como lo decía, pocas precipitaciones, poca lluvia. La humedad va a disminuir y vamos a tener un calor más seco, y nos va a afectar. Esto lo vemos todos los años. Y donde es un mayor problema son en los estados con climas semidesérticos o desérticos, particularmente en los estados del norte del país. Pero no son los únicos estados que sufren de esto. Hay estados que están en el centro del país o incluso en el sur y no tienen acceso a agua potable, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la tubería no sirve, porque se rompió, porque no hay, porque el municipio, por lo que quieran. Y eso es un verdadero problema. Porque en esta temporada tenemos que beber muchos líquidos. Y no recomiendo que beban bebidas azucaradas. Ya hemos hablado del daño que producen las bebidas azucaradas. O sea, son bebidas que pueden calmar un poco nuestra sed, que están llenas de químicos, de algunas otras sustancias que ni siquiera sabemos porque las fórmulas no se comparten. Y adicionalmente, una gran cantidad de azúcar, lo cual nos va generando un daño de manera crónica. Los azúcares en la sangre nos pueden dar diabetes, pueden combinarse con la hipertensión o ser consecuencia de hipertensión al generar ateromas o placas por la acumulación de grasas. Y también pues nos altera todo el metabolismo. Entonces las bebidas azucaradas no son una buena forma de rehidratar a los pacientes, ¿no? ¿Qué pasaba anteriormente en aquellos pueblitos donde no había acceso a agua potable y donde a lo mejor sigue sin haber agua potable? Bueno, la distribución de las bebidas azucaradas era increíble y cubría, ese sí, el 100% del territorio nacional. Entonces, las personas tenían acceso a un refresco, a un juguito, a esto y al otro. Y por supuesto, somos adictos al azúcar, ¿no? Entonces, bueno, recibir azúcar durante el día pues es muy agradable porque de alguna manera pues nos da una sensación de bienestar a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Nuestro cerebro la recibe y gustosamente dice, fantástico, una carga de azúcar, ¿no? Libera dopamina, se siente uno eufórico, jajaja, todo muy bien, pero los que realmente están sufriendo son el hígado y el páncreas y la acumulación de grasa visceral y abdominal. Ahí es donde se está acumulando el exceso de azúcar. Entonces, por eso les digo, las bebidas azucaradas no son una buena manera de hidratar. Por ahí habrán visto que hay bebidas que tienen un poco de azúcar con electrolitos, sodio, potasio, ¿no? Hay marcas ahí que patrocinan eventos deportivos, supertazones, etcétera, y que los encuentran en las tienditas también y que de alguna manera son una manera de hidratación. Es mucho más cara, eso sí, y es mucho mejor. Pero bueno, a lo que voy es que finalmente, porque también hay
sueros completamente para hidratación oral, que venden también en tienditas, ya los venden, ¿no? En estos supers de conveniencia o en las farmacias, que tienen la cantidad necesaria que necesita una persona para hidratarse con sodio, potasio, cloro y la cantidad necesaria de azúcar, porque también necesitamos cierta azúcar. Entonces, bueno, uno puede tener acceso a eso, son mucho más caros y uno los puede utilizar para hidratarse. Y la manera natural, la manera que conocemos todo, la manera económica además para hidratarse es el agua natural. Cuando uno no está sometido a algún estrés de pérdida de agua intracelular o intravascular, es decir, en el cuerpo, que estemos perdiendo líquidos, pues tomar agua nos permite hidratarnos de manera adecuada, es la mejor manera, y dejar que el riñón haga su trabajo, ¿no? Que tome el agua que necesite, que elimine por orina y por heces lo que no necesitamos. Eso lo hacemos de manera natural, de manera muy eficiente, y es el mejor método de hidratación para todas aquellas personas que no tienen ningún problema. O sea, que no están deshidratados, que no tienen una condición donde estén perdiendo líquidos extras como vómitos, diarreas, que tengan una quemadura, por ejemplo, porque se pierde mucho líquido en las quemaduras, o que no estén sometidos a una cosa que se llama golpe de calor, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, del golpe de calor. Entonces, para todos ellos que sí están en este problema, la hidratación con electrolitos, de acuerdo a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, es lo mejor, ¿no? El suero a vida oral, como se regala en los clínicos, centros de salud, es la mejor manera. Se mezcla con 1 litro de agua y listo. Y si no tienen acceso, bueno, venden los sueros con las mismas características también en farmacias o tiendas súper de conveniencia de la esquina. ¿Cuánto debe de tomar al día una persona de agua, un adulto? Bueno, más o menos la Asociación Americana de Médicos Familiares calcula que un hombre debe tomar entre 3 y 3,5 o 3.7 litros de agua y una mujer entre 2 y 2.7, ¿no? Un poquito menos. Recuerden que el agua corresponde o constituye el 60% del peso corporal de una persona. El resto serán músculos, órganos y huesos. ¿Ok? Entonces el agua es sumamente importante. El agua no se debe de perder. Aquellas personas que están sometidas a un proceso infeccioso, una gastroenteritis, o sea, un cuadro de vómito, náusea, vómito y diarrea, que es todo el cuadro de gastroenteritis, está en un problema. Particularmente si es un niño o una persona mayor, un adulto mayor, porque no tienen manera de regularlo, porque las cantidades y las pérdidas de líquidos que tienen, los controles son mucho más laxos, no regulan bien el agua corporal y la pierden con mucha facilidad. Por lo mismo se deshidratan mucho más fáciles. Las personas que saben más de hidratación y de deshidratación son, sin duda, los pediatras, porque son los que están más en contacto con las pacientes que pierden más líquidos. Los menores de 5 años, de manera especial, están sujetos a sufrir cuadros de deshidratación con muy poquito, porque el volumen de agua que circula en su cuerpo o en su cuerpecito es muy pequeño. En cambio, un adulto puede tener, por ejemplo, hablemos del volumen de sangre circulante, que es alrededor de 6 litros. Entonces, para que un adulto se deshidrate, tiene que perder mucho volumen, ¿no? Tiene que perder en sangre, les llamamos, pongámoslo de esta manera, en los órganos o a nivel celular, ¿sí? Este es otro espacio, es un espacio que no está en la sangre, que no está en los vasos sanguíneos, sino que se mantiene en los órganos, digamos, ¿no? Ahí hay también una buena cantidad de agua que necesitan nuestras células para vivir. O sea, una persona sin agua es una persona que está destinada a morir, porque todas las células, todos los procesos celulares, todos los órganos requieren de agua para sobrevivir, para hacer sus funciones naturales, para eliminar sus desechos. Y si esto no pasa, morimos.
O sea, una persona puede vivir más tiempo sin comer que sin beber líquidos. Y eso lo sabemos muy bien. Entonces, aquí les van los datos de la deshidratación. Entonces, la deshidratación puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Y más o menos en este sentido van los siguientes datos clínicos, ¿no? Cuando uno tiene una deshidratación leve, pues tiene mucha sed, empieza a tener sed, quiere beber agua, boca seca, disminuye el sudor, la orina es concentrada, es color café, de un olor muy penetrante, la piel está seca, hay cansancio, puede haber mareo. El problema se va haciendo un poquito más complejo y entonces los niños, por ejemplo, es un dato que nos fijamos, empiezan a llorar sin lágrimas, tienen llantos sin lágrimas, ¿no? Están irritables, hay somnolencia, los ojos se hunden y empieza entonces y da lugar a un último estado de gravedad donde el paciente empieza a tener taquicardia, ¿no? El corazón trata de compensar esa pérdida de líquido tratando de bombear la poca sangre que le queda. Hay taquicardia, polipnea o respiraciones rápidas y agitadas, cortas. Y luego viene ya la alteración neurológica. Empiezan a tener problemas de la conciencia, empiezan a estar somnolientos, poco reactivos y pueden entrar en un estado comatosa. ¿Ok? Aquí el manejo siempre, en todos los casos, es la rehidratación. Si se puede por vía oral en los estados tempranos, es la mejor, ¿no? ¿Con qué? Con suero oral, y es lo que está al alcance de la mano. Ustedes lo pueden conseguir en las tiendas, en las farmacias, y empezar a hidratar. Si mi paciente tiene diarrea, pues un tip es que por cada hidratación, por cada evacuación en un adulto, una taza de líquido de suero oral, y verán que no se va a deshidratar. Y en los niños chiquitos, media taza por cada evacuación que presente. Hay que dárselas. Incluso hay que dárselas a los chiquitos con jeringa o con sonda, antes de evitar o para evitar canalizarlos y pasarles cargas de líquidos. Pero esto tendrá que ser en un hospital. Y en el adulto, pues si está consciente y lo hace, pues, por vía oral. Recuerden la fórmula: una taza para un adulto, media taza para un chiquito. Y antes de que hablemos de esto del golpe de calor, déjenme leerles un poquito de los comentarios que nos hacen y seguir tomando agua. Dice: doctor, ¿cómo afecta la alergia al polen y cómo saber cuándo ya es crónico? De parte de Mauricio. Gracias, Mauricio. Pues, como lo decía, el polen es el vehículo, son estas proteínas de las plantas donde vienen los gametos de la fecundación. O sea, para que una planta se fecunde necesita del polen. Entonces, desgraciadamente, estas proteínas que trae el polen nos generan alergia, ¿sí? Alergia al pasto, alergia a los árboles, alergia a las malezas. Todos utilizan polen como medio de fecundación con otras especies. Entonces, al respirarla nos dan problemas principalmente respiratorios. Todo lo que tenga que ver con vía aérea: ojos, nariz, garganta, bronquios, la parte más distal de los pulmones. A ver, dice: doctor, yo cuando estoy en lugares con polvo empiezo a estornudar y mis ojos se ponen rojos y me mormo, me tapo la nariz. ¿Esto se puede catalogar como una alergia al polen o es otra cosa? Santiago, gracias, Santiago. Definitivamente es una alergia, es una rinitis alérgica, pero al polvo. Y entonces, en el polvo, ¿qué hay? Sobre todo vamos a encontrar ácaros del polvo, ¿sí? Ácaros de la almohada, de abajo de la cama, de la alfombra. Esto se nos mete a la nariz y nos hace estornudar. Es una alergia a los ácaros, no al polen, ¿no? Y es una de las alergias más frecuentes que hay. Los alérgicos a los ácaros ocupa por mucho un número importante
las causas de alergia. Dice, doctor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber diferenciar una alergia al calor, al polen o alguna otra sustancia? Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Miriam. Bueno, Miriam, ahora, cuando es una alergia al polen o algo respiratorio, pues nosotros estamos muy bien en nuestra casa, salimos y empezamos con problemas, ¿no? Se nos tapa la nariz, estornudamos, nos escurre el moco. Y uno de los datos característicos es que si viajamos a otra ciudad, se nos quita, ¿no? Entonces hay algo en el ambiente de esta ciudad que me da alergia. ¿Cómo sé que es el polen o cómo sé que es el polvo? Pues bueno, cuando yo estoy en contacto con el polvo y me da reacción, es muy fácil diagnosticarlo, ¿no? Lo ve, lo siente, lo vivo, pues es alergia al polvo o a los ácaros. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ni idea a lo que soy alérgico? Y ese es el trabajo que hacemos los alergólogos, o sea, determinar a qué uno tiene alergia, qué tienes alergia, por qué tienes alergia, en qué época del año, cómo se va a comportar tu alergia, para dónde va, cómo se va a manifestar, cuál es la mejor manera de tratarla también. Si tienes mascota, perro, gato u otra cosa, ¿qué le vamos a hacer a esos animalitos? ¿Cómo vamos a hacer para que puedas seguir conviviendo con ellos sin que tengas que deshacerte de ellos? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso se hace con estudios, con pruebas de alergia. Hay vacunas para contrarrestar todos estos efectos. Son tratamientos a mediano plazo, pero son sumamente efectivos. Entonces, el hecho de que tengas tú una alergia ambiental, una alergia al polen, no quiere decir que tengas que vivir toda la vida así. Entonces, todo esto mejora y mejora mucho la calidad de vida y en todos los aspectos. Dice, doctor, he escuchado que una persona puede hacerse adicto al azúcar. ¿Eso cómo es? ¿Y qué tiene que ver con la resistencia a la insulina? Es que me dijo algo así el doctor y la verdad no lo escuché porque no lo entendí. Solo me dijo que no comiera carbohidratos. Pero ¿eso qué tiene que ver con el azúcar? Gracias por el espacio, doctor. Yo lo sigo en YouTube. Lupita, gracias, Lupita. A ver, es un tema complejo, pero ahí va, de esta manera. Hay 3 alimentos básicos, finalmente, no importa lo que comamos, o sea, el intestino se va a encargar de procesar todos los alimentos en 3 cosas básicas: carbohidratos, grasas y proteínas. Bueno, los carbohidratos son azúcares, ¿no? Los carbohidratos son pan, harinas, pastas, que si la dona, que si el pastel, o sea, todo lo dulce, todo lo que tenga azúcar, ¿sí? O lo que tenga harina son carbohidratos y se van a desdoblar y se van a absorber como esta sustancia, como carbohidratos, no como azúcares, ¿no? Son la fuente principal de energética del cuerpo. O sea, nosotros nos movemos, caminamos y hacemos todo en base a los nutrientes que comemos. Y uno de ellos son los carbohidratos porque son muy energéticos. Entonces nos dan mucha actividad, nos activan, nos levantan, etc. Entonces el cuerpo, si uno come mucho azúcar, pues pide más. ¿Por qué? Porque se siente muy bien, porque le da mucha energía. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú no quemas esa energía, si tú no quemas los carbohidratos, no pueden estar en la sangre. Yo no puedo tener glucosas en sangre de 200, 400 o 500 porque voy a traer literalmente atole por las venas. O sea, va a ser una sangre muy espesa y me va a hacer daño. Entonces, el cuerpo tiene que compensar la cantidad de azúcar que hay en la sangre y lo empieza a absorber y lo empieza a guardar en los órganos, en el hígado, uno de ellos. Y entonces, si yo guardo mucho azúcar en el hígado, me da hígado graso, ¿sí? Lo daño y de manera crónica caigo en insuficiencia hepática. La otra, la más fácil, la saca de la sangre, lo procesa y lo mete como grasa. Se transforma, este azúcar se transforma en grasa, es la manera en la que se acumula y se va a la grasa abdominal, a la grasa
que es alrededor de los órganos o la grasa visceral. Pero cuando hay mucha grasa y entonces empiezo a tener exceso de grasa, pues ya ni siquiera cabe en estos sitios, entonces empieza a acumular en arterias y entonces empiezo a tener placas de ateroma y problemas cardíacos o problemas en otro tipo, problemas a nivel del sistema nervioso central, donde haya cualquier tipo de vaso sanguíneo. Por lo tanto, es muy malo consumir azúcares en exceso. Tiene que ser una cantidad muy pequeña para que la que yo coma la queme. Y si como azúcares porque me gustan, tengo que hacer una gran cantidad de ejercicio para poder quemar ese azúcar. Cuando el páncreas es insuficiente la capacidad que tiene de liberar de insulina para que ese azúcar que está en la sangre se metabolice, se queme literalmente, entonces hablamos de una resistencia a la insulina. Esto quiere decir que la cantidad de insulina que secreta el páncreas necesaria para quemar el azúcar no es suficiente, ya sea porque el páncreas no está produciendo adecuada cantidad o porque tengo un exceso de azúcar en la sangre. Esa es una resistencia a la insulina. Dice, doctor, ¿los sueros son mejor que los Gatorades o son dos cosas diferentes? Gracias, Saúl. Efectivamente, Saúl, el Gatorade tiene una menor cantidad de sodio, de potasio y de electrolitos. Tiene menos equivalentes. Entonces, el suero tiene la cantidad necesaria de sodio, potasio, cloro que necesitamos cuando estamos sudando, cuando estamos perdiendo electrolitos. Por lo tanto, es una bebida que tiene la misma cantidad de azúcar o más azúcar de la que necesitamos y menos electrolitos, comparado con un suero que tiene exactamente lo que necesitamos. Por lo tanto, sí son mejores los sueros. Por última pregunta, dice, doctor, ¿es que a veces en los pueblitos venden y hay más refrescos que agua? Eso es totalmente cierto. Por eso los tomamos y los compramos. Ahora sí que es por necesidad. Es malo, pero cuando la sed se pega, pues hay que tomarlos, ¿no? ¿Es eso o una chela? Pues bueno, no sé, a lo mejor a veces también una cervecita no estaría mal. Saludos, Federico, gracias. Las compañías refresqueras se dieron cuenta, y así lo nombran ellos, el oro blanco, el oro líquido, dejó de ser las bebidas azucaradas y pasó a ser el agua. ¿Por qué? Porque es más barato el agua, es más fácil de envasar, no requiere tantos procesos, nada más hay que purificarla y venderla, y se vende mucho más caro a veces ya que una bebida azucarada. Entonces, eso sí era cierto hasta antes de la época ¿qué te gusta? Del 2000, en los 80s, en los 90s, donde todo el mundo quería comer refrescos y eran muy caros. Bueno, retiro, eso eran muy caros, eran más baratos que ahora, ¿no? Pero era el agua, pues te la regalaban, el agua ni siquiera se vendía porque nadie quería comprar agua. Ahora en todos lados se encuentran unas botellas de agua porque la verdad es que es un gran negocio. ¿Ok? Bueno. Ok, pues con esto vamos a pasar rápidamente a la parte final, ¿no? Tenemos 2 minutos. No nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a hablar de esto el próximo programa, el golpe de calor, que está relacionado también con deshidratación, pero el golpe de calor está asociado al aumento corporal, al aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué? Por estar expuesto a altas temperaturas, ¿no? Entonces empieza a subir la temperatura corporal hasta 40 grados y esto hace que todo funcione mal. Y empiecen a morir células y empiecen a haber procesos que son dañinos para el mismo organismo. Y que desgraciadamente los tratamientos pues son diferentes, porque esto ocurre en lugares como en zonas desérticas o no necesariamente, personas que están expuestas que están haciendo deporte, incluso en la ciudad y hay mucho sol, no toman estas precauciones y pueden sufrir de un golpe de calor. Entonces requiere otro tipo de tratamientos. Lo vamos a ver la siguiente programa. Ahora los voy a dejar con las cápsulas del Dr. Gus Valle para que tengan
el conocimiento de todo lo que él nos comenta, nos prepara, que son cosas muy interesantes también, mucha información en pocos minutos, así que no se vayan, quédense con él, y por lo pronto el programa del día de hoy lo damos por concluido. Les agradezco su tiempo, agradezco que estén aquí, que sus comentarios, por supuesto, y espero que todo esto sea de mucha utilidad para todos. Sean felices el resto de la semana y nos vemos con un nuevo programa para el próximo martes. Tengan una buena tarde y saludos a todos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.